Primero también empezar con un agradecimiento porque ha hecho usted, bueno, primero por venir y por la extensión y la dimensión que ha tenido esta comparecencia, puesto que nosotros veníamos esperando que iba a estar centrada en el 0,7 y hemos visto que ha hecho usted una exposición muy amplia. También le quería felicitar por ese comienzo que ha tenido, con ese recuerdo a todas esas mujeres y a todos esos niños que han quedado huérfanos. Y como secretario de Estado también de un ministerio en el que hay un área de igualdad, quería decirle, yo vengo de Pamplona y estos últimos días ha habido un gran revuelo y sí que le queríamos pedir también como secretario de Estado que hable con la ministra y que por favor en este Estado se transversalice las políticas de igualdad y lleguen también hasta el Ministerio de Justicia y lleguen también hasta las judicaturas y no nos encontremos con sentencias tan patriarcales como la que nos hemos encontrado esta semana pasada. Y yendo al tema en cuestión, voy a empezar diciéndole, señor secretario de Estado, creo que ha abusado usted de la oferta que nos ha hecho de que aprobemos los presupuestos generales del Estado. No sé si lo han nombrado, creo que 14 o 15 veces en toda su exposición. Es más, considero que usted es secretario de Estado, pero viendo las cualidades que tiene de vender el producto que le ha enviado la ministra o el presidente, pues también le auguro o veo en un futuro un gran comercial de grandes multinacionales, por ejemplo Iberdrola. Pero bueno, yendo al tema en cuestión, que es el que nos interesa, nosotros también hemos leído el cuento de Dickens y también conocemos el fantasma, nunca mejor dicho, del pasado. Y el fantasma del pasado, con datos objetivos, nos hablaba de que en el año 2016, según diferentes organizaciones sociales que se dedican a estudios sobre exclusión social, nos encontrábamos con un 28,6% de la población en riesgo de exclusión, 13.300.000 personas en este país, unas pensiones en las que el 50% eran menores de 667 euros, lo que significa que estaban debajo del umbral de la pobreza. 1 de cada 3 niños de este país está en una situación de riesgo y pobreza, el 33%. El 50% de los hogares monoparentales se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social. Nos encontrábamos con 5 millones de personas afectadas por la pobreza energética, un concepto que usted no ha nombrado en toda su exposición. 400.000 personas se encontraban en una situación de limbo en el sistema de dependencia. 100.000 personas dependientes fallecían al año teniendo derecho a la atención por el sistema de dependencia. No se cumplía la ley de la financiación de 50% del Estado y 50% de las comunidades autónomas, y 2 de cada 3 personas extranjeras extracomunitarias, un 63%, se encontraba en situación de riesgo de exclusión social y pobreza. ¿Qué nos dice el fantasma del presente? Que 7 de cada 10 familias no han notado la recuperación económica, puesto que usted nos nombraba el Estado español, el crecimiento económico, la generación de empleo ha sido uno de los ejes de la recuperación de este país. Aquí los únicos que se han recuperado, señor secretario de Estado, han sido las empresas del IBEX 35 y sus cuentas de beneficio. 7 de cada 10 familias, según dicen los estudios de exclusión social, no han notado los efectos de beneficio de la mejora económica. Lo que ha mejorado ha sido la macroeconomía. La microeconomía no ha mejorado. Y que nos encontramos con elementos o reflexiones que le planteo, señor secretario de Estado. Los elementos más característicos causados por la crisis han sido la injusta y desigual distribución de la renta personal. Las políticas sociales han sido poco poderosas ante la crisis. España, en esta crisis económica, se ha producido una transferencia de renta desde las rentas más bajas y medias hacia las rentas más altas. La crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin precedentes ante la pasividad del Gobierno. La desigualdad es el resultado de la aplicación de unas políticas sociales concretas y específicas que han actuado como un corrosivo, dañando entramado institucional y cohesión social. Las políticas de austeridad han tenido como consecuencia la caída de las rentas más bajas, aumento de pobreza y exclusión social y la reducción del gasto público.
El vínculo entre desigualdad y pobreza laboral, el trabajo no garantiza salir de la pobreza. Eurostat. España es el tercer país de la UE con más trabajadores en riesgo de pobreza. Y el mercado de trabajo favorece la desigualdad, la fragilidad en el empleo, las altas tasas de temporalidad y los bajos salarios. ¿Sabes de dónde he sacado estos datos, señor secretario de Estado? ¿No quiere responder? Vale, pues estos datos son del informe de 2017 del Defensor del Pueblo, una institución pública que se supone que es nombrada por el Gobierno, que no tiene ninguna sospecha de ser parcial o de estar favoreciendo los intereses de la izquierda o de las organizaciones que represento. Yendo hacia los datos que nos ha comentado sobre la estrategia de juventud, también destacar que ha habido, pues se nota que usted también, o desde el Ministerio, han tenido una intención de mejorar las cosas, pero le volvemos a recordar que cuando habla usted de una estrategia de empleo joven y de atacar los problemas estructurales, queremos recordarle que el 15% de los trabajadores de este país son trabajadores pobres, son un 15% de la sociedad que trabaja y que no llega a un mínimo garantizado para tener una calidad de vida digna. Y que España es el séptimo país con más trabajadores pobres de la OCDE. Los primeros son China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía, México y después España. Cuando habla usted de talento joven, del programa Talento Injuve, nosotros sí que quisiéramos destacarle que creemos que el talento joven de este país se encuentra en otros países europeos, porque en España no han encontrado las condiciones necesarias para desarrollar sus proyectos vitales y formativos y laborales. Queríamos decirle a usted también que cuando habla de que España crea o lidera la creación de empleo juvenil, se está creando empleo y eso nosotros no lo vamos a desmentir, ni a debatir, ni a rebatir. Pero sí que es un empleo precario, señor secretario de Estado, un empleo que no saca de la pobreza a las personas que más lo necesitan. Entonces, eso ya no es una manera de salir de la pobreza, sino que a eso se le llama esclavitud, porque trabajar para no salir de la pobreza ya es estar en unas condiciones de explotación laboral y de esclavitud. Entonces, sí que queríamos recordarle esos datos respecto al empleo. Respecto a la familia y la infancia, también queremos recordarle ese dato que es de la Fundación FOESA, de los datos que aportó la Fundación FOESA. 7 de cada 10 familias, señor secretario de Estado, no han notado los efectos beneficios, los efectos positivos de la mejora macroeconómica. Y cuando usted se ha referido también que se han hecho reformas fiscales, también agradecemos que se hayan fijado también que el trabajo fiscal tiene su repercusión luego en las políticas sociales. Queríamos recordarle también, señor secretario de Estado, de que a la vez que ustedes también proponen reducciones fiscales, también le proponemos que se lean el informe de Intermonos-FAN sobre la evasión fiscal en este Estado en el año 2017, en el que dice que cada año 24.000 millones de euros que podrían estar en este país dedicándose a la tributación en este país se destinan a los o se encuentran en los paraísos fiscales y que en el año 2016 y 2017 han aumentado un 30% las empresas que han abierto sucursales en paraísos fiscales. Entonces sí que quisiéramos que también recordasen que a la hora de hacer política fiscal que es importante recaudar, no solamente desgravar impuestos a los que más lo necesitan. Quería comentarle también, señor secretario de Estado, yo vengo del mundo de la intervención social, de la atención primaria, y me ha resultado muy chocante que en este país, teniendo unos datos en los que el 28% de la población de este país se encuentra en una situación de exclusión social, usted ha hablado de la estrategia de lucha contra exclusión social y le ha dedicado un minuto al 28% de población que peor lo está pasando en este país. Y a mí eso me supone una declaración de intenciones muy importante, señor secretario de Estado. Quisiera recordarle, yo vengo de Navarra, soy senador por Navarra. En Navarra hemos conseguido, además, comentarle de que mire hacia Navarra y vea el ejemplo de cómo con una reforma fiscal progresiva se consigue hacer políticas sociales que se destinen a mejorar la situación de exclusión social. Nosotros hemos creado una reforma fiscal, se ha recaudado más dinero y lo hemos destinado a una renta de inclusión social y a un proyecto, una ley de renta de inclusión social
que ahí están los datos objetivos de los resultados. Y eso es lucha contra la exclusión social, señor secretario de Estado. No le voy a volver a comentar lo de la aprobación de los presupuestos porque me ha parecido muy llamativo que usted condicione que este país va a mejorar a base de aprobar los impuestos. Queremos recordarle, señor secretario de Estado, que en el año 2017 ustedes les prometieron a Ciudadanos: aprueben estos impuestos que vamos a incrementar en 100 millones la partida de dependencia, y al final eso no se ha cumplido. Entonces, no nos tomen por tontos, señor secretario de Estado. Nosotros somos personas o organizaciones políticas que queremos hechos, no promesas. Y lo que ustedes han demostrado en el año 2017 con los presupuestos es que se prometieron 100 millones de euros para la dependencia y solo se ejecutaron 44, algo que nos parece escandaloso. Cuando usted ha hablado de discapacidad... Señoría, le ruego que vaya terminando porque ha sobrepasado los 10 minutos. Por eso sí, termino con el último punto, que es el que más nos interesaba también, que era sobre todo pues las políticas de dependencia. Recordarle, señor secretario de Estado, que se han dejado sin ejecutar 44 millones de euros de los 100 millones que se propusieron en el 2017, que hay trabajadoras del sistema de dependencia que a través de ese acuerdo que usted dice... Quisiera que nos dijese dónde está esa firma de todas las comunidades autónomas que acordaron a aprobar el Real Decreto 20/2012, en el que se recortaban las prestaciones y servicios, puesto que en ese año también en ese Real Decreto se basó el sacar o expulsar de la cotización de seguridad social a las trabajadoras que atendían el sistema de dependencia. 148.000 personas se quedaron sin cotizar y en unas condiciones de trabajo que no son condiciones de trabajo, sino que es explotación laboral. Queríamos comentarle también que cada año, usted ha comentado también que se habían reducido 48.000 personas la lista de espera en el sistema de dependencia. Señor secretario de Estado, según el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cada año fallecen 40.000 personas en este país sin ser atendidas en el sistema de dependencia, lo que quiere decir que de esas 48.000 personas que usted está quitando de las listas de espera, lo han hecho 40.000 por fallecimiento. Entonces, tenga usted en cuenta la ética de los datos o de la aportación de datos que muestra cuando hace algo o hace una afirmación así en una cámara tan seria como esta. No nos tomen por tontos, señor secretario de Estado.